Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos una semana más a Punto de Giro. Bienvenidos al capítulo final de Entrevista con el vampiro, el capítulo 7, denominado, ya sabéis, como siempre aquí todavía en inglés, The Thing Lay Still. Algo así como la cosa permanece quieta, permanece tranquila, ¿no? Ya lo veréis en la última y definitiva miniatura que aparecerá una vez que esto sea publicado. Obviamente sé que ha tenido una recepción que ha ido a menos, ha sido un decreciendo en el canal. No por esto me he desanimado, quería traerla hasta el final, pero a partir del capítulo cuarto sufrió un bajón importante. Entiendo que se estrenó en octubre del 2022, entiendo que toda la comunidad que pueda haber visto estos vídeos del otro lado del Atlántico pues se ha quedado un poco descolgada porque ya la habría visto seguramente, aunque en España se haya estado estrenando todos estos jueves. No obstante, a mí me ha seguido apeteciendo cerrarla, porque además hay muchas cosas de esta serie que me han gustado, y aquí os traigo la última review con spoilers a tope de Entrevista con el vampiro. Así que vamos allá con ella. Empezamos con Confesiones de un inmortal, ya sabéis, la parte narrativa. Bueno, en este capítulo básicamente lo que se plantea, que ya lo habían dejado como última frase del capítulo anterior, es hay que matar al Lestat. Hay que matar al Lestat y se plantean las diferentes maneras en las que se puede matar al Lestat. Según el universo de Anne Rice, los vampiros pueden morir por hambre, pueden morir por consumir la sangre de un muerto, pueden morir por el fuego, también por decapitación, también se habla que pueden morir, pero Claudia está pensando en algo un poquito más fastuoso, un poquito más tramposo para que el Stat pueda caer en ello, ¿no? Y en eso decide aprovechar la necesidad que tiene el Stat ya de huir de Nueva Orleans, porque ya empiezan a ser, esto ya lo han mostrado antes, pero bueno, vuelve a pasar otra vez, vuelven a mostrar este escepticismo de la gente al ver que permanecen joven eternamente, pues obviamente ya hay algo que mosquea en el barrio de estos habitantes que llevan desde 1917, ¿vale? Y siguen igual. Por tanto, lo que idea es, esta carroza que veis aquí es la carroza que van a llevar en el Mardi Gras, en el famoso festival carnavalero de Luisiana, y que, de Nueva Orleans, perdonad, de Nueva Orleans, y, y bueno, pues ser ellos los reyes, ¿no? Lo que se llama el Raj y la corte del Raj en el Mardi Gras. Esto es algo que está muy decidido, suele ser gente muy famosa, muy popular, pero como ellos tienen manos, ¿acordáis? Con el tipo este que ya se había presentado a las elecciones, con Tom, pues nada, les harán un pequeño chantajito a cambio de de movilizar un poquito un barco para su negocio de ataúdes, que conviene también, ¿no? Que convertir con ataúdes este hombre, para ser ellos los reyes, ¿vale? ¿Cuál es el plan en realidad en todo este carnaval y tal? Pues sobre todo el plan de Claudia es distraerle, que de repente pueda convertirse en el rey del carnaval, que puedan dar una fiesta en su casa, esté todo lleno de gente y por tanto se puedan dar un festín también antes de irse, ¿no? De Nueva Orleans, festín de gente, festín de muertes, festín de sangre. Pero claro, la trampa, digamos, para el Stat es seleccionar a personas que van a ir seleccionando durante toda la fiesta y envenenar a una de ellas sin que él sepa cuál. Van a desangrar a todos ellos y van a reservar el que está envenenado, con Láudano en este caso, para su anfitrión principal. Claro, esto en principio corresponde mucho también con la novela, es decir, es lo que pasa. Si os acordáis de la película, también juegan a esto, ¿no? A darle la sangre de alguien muerto, de alguien envenenado. Pero Claudio decide dejar fuera de esto a Louis, porque sabe que Louis en algún momento, por los sentimientos y el vínculo que tienen con Lestat, podría acabar delatándolo de alguna manera o revelándoselo sin querer. Y de hecho, Louis empieza a desarrollar de nuevo sentimientos por él. Y esto, claro, a Claudia le conviene mucho porque hace mucho más creíble para Lestat que todo está bien, que todo está en calma, ¿vale? Y así parte o empieza el inicio de este capítulo, ¿vale? Lo que pasa es que, como siempre, el Stat, en este caso, como siempre, pero no, pretende estar un paso por delante de todos ellos y resulta que ha convertido en vampiro desde hace ya unos capítulos, se nos revela en este, no lo sabíamos antes, a Antoinette en vampira, que ha estado espiando pues desde que se despidieron Claudia y Louis cuando ella partió en el tren, que fue donde les sorprendió el Stat. Esto resta un poco de fuerza al vampiro, le quita un poquito de poder de inteligencia, pero bueno, es inteligencia de otra manera, ¿no? Porque en el fondo, vale, no es porque él lo sabía o lo intuía, sino porque ha tenido una espía que ha mandado a vigilar a estos dos y ver qué van a hacer para poder él estar por delante, ¿no? Pero cuando todo parece que está perdido, porque ella, Antoinette, aparece justo cuando le van a dar el muerto y le revela que ya sabían todo y que no va a caer en la trampa y tal y cual, resulta que, como en el ajedrez,
Claudia le adelanta por la izquierda. Y resulta que esto ya lo tenía previsto, ya se había dado cuenta de la presencia de Antoinette y se van a rebelar. Se van a rebelar contra él y les van a atacar. Antoinette acabará pues muy mal, como os podéis imaginar, pero es curiosísimo y vuelvo a rescatar y rescataré hasta el fin de mis días el trabajo de este hombre, de Sam Raid, en el papel del Lestat, porque de verdad que es fascinante. O sea, han conseguido crear el vínculo del que le critica Daniel Molloy, el periodista, a Louis, con muchos de los espectadores, por lo menos a mí me ha afectado. ¿Cuál es ese vínculo? El vínculo de, sabes que es un cabrón, sabes que es un manipulador, sabes que es un hijo de puta que está dispuesto a todo y sin embargo, y a ver que no me haga un disclaimer YouTube por estas palabras, ¿vale? Sin embargo, estás con él y cuando le ves débil, cuando le ves con esa sangre ingerida que le ha hecho vomitar, tirado por el suelo, con las fuerzas diezmadas totalmente, la emoción que sientes es, por favor, que no se muera, por favor, que pase algo. O sea, la pena que te da entre la aceptación que tiene de lo que está pasando el Stat y de lo mal que está físicamente en ese momento, dice mucho de cómo está escrito, dice mucho de cómo lo ha interpretado el actor y además consigue que incluso en el golpe final la emoción se dispare, pero no una emoción de, te lo tienes merecido, toma, esto es para ti, sino de la tremenda pena casi que siente el propio Louis y que el espectador siente gracias al trabajo de escritura y de interpretación de este actor como Lestat. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué más cosas vemos en este capítulo? Porque se ve poco más. En realidad, en este capítulo no tenemos mucho más, ¿vale? Tenemos toda la parte de Molloy con... que esta vez tiene más importancia, quizás seguramente porque es el último, ¿no? En el que intenta acorralar a Louis por todo lo que le ha ido contando, lo que le ha ido diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabe que hay unas páginas cortadas en el diario de Claudia que Louis cortó porque está la versión de Claudia de realmente lo que pasó con Lestat. ¿Vale? La historia nos cuenta Louis, la historia que cuenta Louis a Molloy, en este caso, en esta entrevista, es que, bueno, pues directamente se deshicieron en un vertedero del ataúd con el Lestat muerto dentro y se fueron. Pero en el fondo, como Molloy ya le conoce un poco, sabe que el vínculo era tan grande que él no quería quemarlo, pese a que Claudia sí quería. Y en esas páginas Claudia seguramente contaría lo difícil y lo alejados que estuvieron cuando huyeron, porque, claro, Claudia quería no dejar ni rastro del Lestat y Luis sabía que mandándolo al vertedero, bueno, pues podría comer ratas y sobrevivir de alguna manera. Siempre tendría limañas por ahí de las que alimentarse, ¿no? Otra vez el síndrome de Estocolmo puesto al máximo nivel. De hecho, Molloy se lo dice tal cual. Dice, has seguido sobreponiendo o poniendo por encima al Lestat sobre Claudia una y otra vez. De forma más inconsciente, queriendo engañarte a ti mismo, pero lo has hecho. Y esto tiene que ver mucho con el vínculo real del vampiro, el vínculo que genera, que además, fijaros, sabéis que no estoy hablando mucho de Louis en general a su favor en esta serie, pero sí que os tengo que decir que con este Louis que juegan, este síndrome de Estocolmo me parece que cobra su sentido y tiene fuerza, porque es un Louis que, como veis, por sí solo lo podría pasar realmente mal. De hecho, quiero ver la segunda temporada simplemente por saber cómo van a evolucionar este personaje o de qué manera van a hacer que sobreviva en el mundo, porque lo va a tener muy complicado y sobre todo si tiene a Claudia en su contra. ¿De acuerdo? Al menos durante los primeros, pues no sé, meses, años que tardará en perdonarle a ella, porque además, claro, la amenaza de que el Stat vuelva pues está ahí, es inminente. Pero el que se refuerce una y otra vez, te enamoraste de tu captor, acabaste con un enganche tóxico y dependiente de una persona que no iba a hacer más que seguirte haciendo daño, ¿vale? A través de tus sentimientos. Y Louis, ¿vale? El Louis de este actor encaja perfectamente con eso. Entonces, desde ahí lo puedo comprar un poquito más, ¿vale? Lo puedo comprar un poquito más. Y luego se nos va a revelar otra cosa que yo me hice un auto-spoiler sin querer y eh, eh, me ha dolido hacérmelo porque cuando revisaba el cast de repente este personaje parecía como que eran dos personajes y dije, me cago en todo, me lo he comido de lleno, pero luego lo han jugado de una manera que no me ha terminado de convencer, por tanto, bueno, auto-spoiler, pero no salgo tan decepcionado. Obviamente estoy hablando del personaje de Rashid, ¿de acuerdo? El personaje que es como la mano derecha de Louis en la vida actual en Dubái, que está siempre con él, que recordamos en un sueño en el capítulo anterior que Molloy lo había visto cuando tuvo la primera entrevista en los 70 con Lestat y que él ya estaba allí, ¿vale? Un personaje que pensamos que era un humano, pero que desde esa pesadilla ya nos hemos dado cuenta que es un vampiro. Lo que pasa es que de repente te ponen esta imagen soportando la luz del sol y dices,
ostras, ¿es un vampiro o no es un vampiro? Si la luz del sol debería quemarle, ¿qué está pasando aquí, no? Pero claro, por lo visto, según luego nos explicará este Rashid, que no es su verdadero nombre, ¿de acuerdo? Un vampiro que ha pasado más de 500 años tienen ciertas ventajas y ciertos poderes más allá de lo imaginable, entre ellos resistir al sol. Entiendo que pierde parte del poder, pero pueden resistir al sol, ¿vale? Y como quién se nos revelará, quién nos va a contar qué vampiro es del universo de Anne Rice. Obviamente, el único que podría cuadrar y que estuviera tan cerca de Louis, aunque creo que no es así exactamente luego las novelas, es Armand. Y efectivamente, Armand, un vampiro francés de melena rubia. Como veis, pues aquí han optado otra vez, pues como con Louis, ¿vale? Porque no era criollo ni para nada. O sí era criollo, pero de ascendencia afroamericana. Y aquí, sin embargo, no. Si es francés, puede ser. Han hecho la misma vuelta de tuerca. Una colonia francesa y, por lo tanto, una colonia francesa árabe o musulmana de la que Rashid salió como Ahmed. Armand, como queráis. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la presentación de este personaje? Pues que lo han metido, o sea, es verdad que ha tenido mucha presencia durante todo el rato. Me gusta que se revele al final que es un vampiro, aunque yo me haya auto-spoileado y me haya fastidiado un poquito este final. Quizás eso ha hecho que cobre menos fuerza también para mí a la hora de verlo. Pero es como que veremos, veamos cómo desarrollan esto. Porque si le van a dar un giro como a Louis, de momento el papel que tenía como de pseudoprotector o sirviente de Louis me iba funcionando bastante bien, su presencia es interesante, pero claro, le van a dar una vuelta de tuerca sobre el hermano original, así que si hay segunda temporada, veremos. Me parece un poco precipitado, ¿vale? Cómo han decidido presentarlo o cómo, sobre todo porque lo han hecho de una forma muy superficial. Podrían haber intentado hacerlo quizás menos obvio, con una revelación justo al final y que Louis confesara, pero estando Molloy en una situación más crítica, no sé. No de una forma tan como, soy un vampiro, mírame volar. No sé. Eso me resulta como muy facilón, ¿sabéis? Pero bueno. Vamos ahora al poder de la sangre, que ya sabéis que rescato momentitos visuales o técnicos que me ha interesado. Y, hombre, obviamente, si hay algo visual que quiero, que quiero sacar aquí, está claro que es la reinona del carnaval, ¿vale? El rush del carnaval. Ahí tenéis al Lestat desatado con este traje de reinona blanca maravillosa. Bueno, pues que tiene un conjunto y un diseño. A mí me fascina este traje, ¿vale? Es un poco exagerado, es un poco rococó lo que pretenden sacar en la serie. Bueno, pero está en el Mardi Gras, está bastante bien justificado, ¿vale? Lo que quizás está menos justificado, bueno, pues aparte de que vaya un poco de reinona con la corona y toda la pesca, es que tengamos esta escena con este Baby Reborn, que por cierto, yo no sé de dónde ha sacado este bebé, no sé si es que se ha comido un bebé de verdad y es lo que nos quieren hacer pensar, supongo que no, ¿vale? Porque obviamente un bebé Reborn no existía en esta década, ¿de acuerdo? Entonces no tiene sentido, pero el espectador de hoy lo ve y dice, esto es un bebé Reborn, ¿qué me estás intentando vender? Obviamente no es un bebé real, es un muñeco porque cuando le muerde la sangre son cintas de color rojo que veis aquí, que se le colocan justo por la coronita esta de este cuello gigantesco a modo de segunda corona que tiene por detrás, con lo cual está jugando con que es un muñeco. Igualmente a la gente le parece horrible, es como de muy mal gusto, pero un muñeco así no existiría un muñeco tan real. Cuidado con estas cositas de licencias históricas porque aquí se os va un poquito, ¿eh? Con el buen ambiente que generáis siempre en la recreación de los 20 y los 30, aquí se os ha virado un poquito. ¿Vale? En sueño de traje, pesadilla de bebé, evidentemente. Esta imagen me parece brutal, por eso he querido destacar, quería ponerla incluso como miniatura, aunque al final os he puesto otra que me parecía mucho más interesante, que de hecho ahora os la voy a poner también, porque me gusta mucho, creo que tiene mucha potencia visual ellos verles completamente de blanco y manchados absolutamente por la matanza que acaban de acometer en su domicilio, su última matanza en Nueva Orleans, completamente cubiertos de sangre como este trío, donde la cabeza pensante, que es lo que lleva siendo desde hace 2 capítulos, incluso 3, os diría, es Claudia, que como digo, me sigue convenciendo mucho este personaje y me sigue interesando muchísimo. Visualmente, esta escena creo que es brutal. Y repasando el capítulo me di cuenta de una cosa y por eso la he puesto en la miniatura, porque yo no lo recuerdo y si lo recordáis, por favor, hacedmelo saber. ¿Los vampiros de Anne Rice se reflejaban en los espejos? Como veis aquí podemos ver al Lestat, que está completamente reflejado en el espejo, y a Claudia se le ve también, incluso aquí de medio lado, ¿no? Entonces, ¿los vampiros se pueden reflejar o no? Obviamente en la serie ya han decidido que sí. Lo que no recuerdo es si Anne Rice
decía algo sobre los vampiros y los espejos, o no, o sus vampiros sí se podían ver en el espejo sin ningún problema. Obviamente, no hemos visto ninguna escena en sociedad en la que se estén mirando todos en un espejo, pero si querían relacionarse con tantas personas o con tantos humanos, como por ejemplo Tom, hostia, espejos ya en este siglo había por muchas partes. Es fácil que les pudiera delatar rápidamente. Pero bueno, aquí es inteligente optar, sobre todo por este transporte de ciento y pico años, perdonad, con respecto a la novela original, que se reflejen y que eso no les delate, ¿vale? No les pueda delatar. Y con respecto a las partes que más me han gustado y la que menos, ya sabéis, vamos con la primera, que son los colmillos, lo que más me ha gustado. Bueno, lo que más me ha gustado, sin ningún tipo de duda, os lo he adelantado un poco antes, es este momento. Pero además, en la versión en la que Molloy ya descubre el pastel y lo que Louis intentaba ocultar. Es decir, no solo la muerte del Lestat, que me parece muy potente y que sigue empatizando y sigue, a mí como espectador, me sigue haciendo pensar que es una pena que se muera, pese a todo lo que le he visto hacer, ¿vale? Toda esa oscuridad, esa mala uva que tiene y esa toxicidad pura, ¿vale? Pero revelar luego que Louis realmente, este Louis, que además funciona todavía más, se desespera por la muerte del Lestat, lo sufre, porque en el fondo él casi no se siente nada sin Lestat, porque hay un sentimiento real, pero además porque hay un vínculo de creador y criatura, ¿de acuerdo? Y es muy emotivo, me ha emocionado, tiene mucho que ver con cómo está construido el Lestat, pero también tiene mucho que ver con lo que le ayuda al personaje de Louis. Así que me ha gustado mucho. Por otro lado, ¿qué me he dejado entonces para la cruz? ¿Qué me he dejado para la cruz? Pues para la cruz me he dejado dos cosas. Fijaros, va a haber dos cruces en este episodio, ¿vale? Dos cruces que además para mí son bastante obvias. Para empezar, vuelve a pasar algo que ha pasado en esta segunda mitad de temporada, pues fijaros, desde el cuarto hasta ahora. ¡Oh! Accidente de micro. Desde el cuarto hasta ahora ha pasado en tres, ¿vale? O sea, en el 5, en el 6 y en el 7 ha pasado prácticamente en todos. O creo que era el 4, 5 y el 7, ¿vale? No me hagáis mucho caso ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente la primera mitad del capítulo se convierte en una recreación de los problemas o conflictos que ya habíamos visto o habían sido planteados en el anterior y que se estiran. Otra vez una escena de cine, otra vez una situación en la que claramente Claudia está con la frialdad ante el Lestat y es Louis el que duda más, que esto ya lo hemos visto, señores, que no lo habéis puesto 1000 veces. Si ya hemos dicho que se va a matar al Lestat y ya lo habéis dejado claro en la anterior, ¿vale? Puede ser que a Louis bueno, pues le carcoma un poco más la idea porque vuelve a vincularse un poco con el Lestat. Muéstranos cómo se vuelve a generar, que eso está muy bien mostrado, el vínculo entre el Lestat y Louis, pero no vuelvas otra vez a recrearnos esa relación entre Claudia y Louis en la que Louis duda y Claudia dice, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si ya no lo has puesto en el anterior y además Louis parecía decidido, de repente otra vez vuelve a dudar, es como que se elonga sin necesidad y hay dos o tres detallitos que sí me gusta, pero el resto es como engrosar algo que no tiene sentido. Y esto ya os cuento que me ha pasado en esta segunda mitad, solo al principio de los capítulos. Luego es verdad que después cogen mucha fuerza. Me da la sensación como que tenían poca historia para contar. Como en realidad habrán dividido el primer libro en 2 temporadas, porque aquí no acaba el primer libro, ¿vale? Veremos si hay segunda. Pues han tenido que estirar un poquito de más, ¿de acuerdo? Y a lo mejor quizás esto se une con falta de recursos a nivel de guión, es decir, de los que hayan escrito el guión. Pero bueno. Y luego hay un detalle que a mí me ha molestado muchísimo. A lo mejor os parece muy tonto, pero resulta que a este hombre se le ha presentado en la serie, en el capítulo anterior, como que se había nombrado en el capítulo que tenía pesadillas con su primer encuentro con Louis y le vemos como en el sueño él ve a Rashid o a Armand, como queráis, y se despierta. Jugado así por dirección te da a entender que este hombre ha reconocido en el sueño que este hombre es un vampiro. Pero cuando Louis le pregunta y cuando Armand se revela, que si se acuerda de él, que si no recuerda lo que pasó aquella noche, él dice que no tiene ni idea que a qué se refiere y entonces es cuando se le revela como vampiro y no. Me podéis decir que está jugando Molloy a mentirles, a engañarles. ¿Para qué? Si no tiene sentido que les mienta aquí. ¿Para qué les va a decir, ay, no sabía que eras un vampiro? Si no se está jugando nada, si no está en peligro, no hay ninguna situación crítica, ¿vale? Y además, tal y como se lo dice y como lo interpreta el actor, yo creo que está dando claramente a entender que él no recordaba eso. Es decir,
¿vale? A lo mejor estaba en el sueño y del sueño no se acuerda de esa parte, pero que justo cuando ve su cara es cuando él se despierte y que todo el capítulo 7, último capítulo, sean miradas directas como esta que veis aquí de él a Rashid, en las que además Luis se le queda mirando como diciendo, ¿por qué le miras tanto? ¿Qué pasa? ¿Le has reconocido? ¿Algo no te cuadra? ¿No tiene las lentillas? Que luego se las quita para demostrar que es un vampiro también. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? O sea, que él le está reconociendo. Yo pensaba que él era el que le iba a decir qué tipo de vampiro eres. Claro, que a lo mejor, y que además es que es el plano que os he puesto antes de Armand o Rashid al sol, es Molloy el que se da cuenta y se extraña. Entonces, ¿cómo es posible que digas que no te acuerdas de esta persona? Aunque sea, a lo mejor no te has acordado, pero por la pesadilla que hemos visto en el capítulo anterior lo has recordado, pero ni siquiera eso. No está bien trabajado en guión y no se me hace nada creíble que lo juegue luego a que él no lo sabe, porque no es que lo mienta, de verdad, es que no lo sabe, es que está demostrando que no lo sabe, que no se acordaba de él. Te has pasado el capítulo mirándole, leñe, que no, no, esto está... Y si han querido que lo último fuera por parte de Daniel Molloy una mentira, está muy mal jugado a nivel de dirección y a nivel de la interpretación que le habéis marcado seguramente al actor. Así que lo siento, pero no la compro. Y aquí terminaría este seguimiento. Yo espero que aunque ha ido todo a menos y a menos y a menos cada semana, los pocos que hayáis estado por aquí, las pocas que hayáis estado por aquí, por lo menos hayáis disfrutado. Si esto luego se ve a posteriori, no sé cuándo ya, pero bueno, que siempre será un placer traeros contenido, que yo sí he disfrutado bastante, un poquito más de lo que yo pensaba, porque venía con expectativas cero, sobre todo como amante del lore original, aunque hace mucho que no me reviso la novela. ¿Vale? Pero la verdad es que me ha sorprendido en ciertas cosas y como conclusiones, bueno, la verdad es que no hay mucho que concluir, ¿vale? Tengo aquí unas cositas apuntadas que estoy intentando leer, pero... ujú. Vale, sí, sí, os la voy a comentar. Venga, vamos a sacar unas conclusiones aquí. Porque como los vídeos tampoco están durando mucho. A ver, las conclusiones para mí son bastante claras, ¿vale? El prota. El prota es Louis y es un prota que para los que vienen del lore antiguo iba a ser muy difícil de comprar. Le han dado mucha vuelta de tuerca, no solo por la inclusión, no solo porque haya movido 100 años para adelante, para que, claro, pudiera ser una persona de color, de origen criollo o afroamericano que está allí, sino porque el planteamiento que le han dado sí, Louis tiene todos los problemas que tiene, de no querer asesinar, de matar animales y tal, pero su carácter, pese a sufrir por Lestat, es mucho más fuerte y es mucho más determinante. Si os acordáis un poquito de Brad Pitt, ¿vale? Entonces él es mucho más flojo, quizás también, quizás consciente de que este actor no podría dar mucho más, pero ha sido uno de los grandes losas de esta serie, para mí. ¿Vale? Luego, por supuesto, el descubrimiento de Sam Raid como Lestat, maravilloso este actor, lo compraré y es lo que me ha dado más la vida en esta serie. Claudia, con la muestra de un personaje que puede actualizarse, como han intentado actualizar con inclusión a Louis, han actualizado con inclusión a Claudia, pero esta Claudia sí me funciona. No pierde la esencia de la novela y tiene la capacidad intelectual, los problemas, los conflictos y las rebeldías exactamente, aunque llevados de otra manera, pero exactamente transitados como pide este personaje, esta época y esta adaptación. Así que me ha gustado bastante. Luego el periodista, Daniel Molloy, como la unión de las reflexiones más interesantes. Creo que todas las reflexiones interesantes sobre lo que es la vida del vampiro, sobre lo que es la situación que vivió Louis y sobre todo lo que él no ve, pero Molloy intuye o escarba, es muy interesante también. ¿Por qué? Porque claramente se sirven de todos los apartados de entrevista, más allá de que, oh, mira, seguimos en la entrevista, daros cuenta, esto está pasando aquí, para replantear a Louis y hacerle reflexionar sobre ciertas cosas y sobre todo para hacerlas reflexionar al espectador. No son grandes reflexiones, no son muy profundas, pero bueno, que tenga esta utilidad me ha parecido medianamente interesante, ¿de acuerdo? Y con respecto a la segunda temporada, pues yo creo que, ya os digo, a lo mejor Armand lo desarrollan de una manera que me pueda parecer creíble, pero ya no va a estar Lestat, o por lo menos no va a estar al principio, veremos. Bueno, tiene que aparecer otra vez, tiene que aparecer. Pero bueno, tenemos que ver muchas cosas sobre el Teatro de los Vampiros de París, que es donde se supone que tienen que conocer a Armand. Bueno, veremos qué es lo que pasa ahí. Pero veremos si plantean también, pues no sé, toda esa trama allí en el Nuevo Mundo, Lestat persiguiéndoles. Yo, pese a los resultados que ha tenido, me plantearé si hacer la segunda temporada o no. Si la hago, a lo mejor la hago en directo. Si de hecho, si me vuelvo a hacer cargo
de alguna otra serie en particular. Esta creo que es la primera que he hecho sin hacer directos. Los volveré a traer en directo para tener un poquito más de acogida. ¿De acuerdo? Eso, si sale la segunda temporada, iré por ese camino, prometido. No, no cruzo dedos, prometido. ¿De acuerdo? Pues nada más, nada más. Hasta aquí os quería contar con este mundo vampírico y por supuesto, nada más acerca de esta saga. Si vuelve a venir, espero que la sigáis con más amor de lo que le habéis dado en esta, pero yo siempre encantado de traeros pues un pedacito de mi opinión y mi intención acerca de las series que consumo. Así pues, ya sabéis, si os gusta el cine, si os gustan las series, si os gustan los carnavales desmadrados del Mardi Gras de Nueva Orleans, si os gustan los planes de complot contra un vampiro y sobre todo si os gusta descubrir en el último momento los cambios inclusivos que puede llegar a hacer una serie que intenta adaptarse a los nuevos tiempos pese a ser un clásico de finales de los 80, nosotros somos todo eso y mucho más. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Chao, chao.